Y llega este ratito de radio donde hablamos de cine. El cine es tan amplio, hay tantas cosas para comentar que muchas veces pues tenemos que multiplicar esto de los minutos, porque a veces nos quedamos ahí pendientes cuando la tertulia está más activa, pero bueno, siempre tenemos más capítulos. Y hoy, arrancando también esta semana, volvemos a contar con los amigos directores de cine habituales con tertulio en esta tertulia de cine aquí en esta casa en Radio Realejo. Por aquello del saludo, pues vamos hoy a empezar por el área metropolitana. Vamos a darle ya la bienvenida a Basni Ramos, que a lo mejor me sorprendió estar en otro sitio. Hola Basni, bienvenido, ¿qué tal estás? ¿Qué tal? Muy buenas. No, aquí tranquilito en Santa Cruz, estamos por Santa Cruz. Bueno, pues después de darle la bienvenida al amigo Basni, pues nos encontramos un poquito más hacia acá, en la ciudad de Laguna, a Josep Vilagelio. Hola Josep, ¿qué tal estás? Muy buena. Hola, ¿qué hay? Aquí de nuevo para seguir hablando de cine, que es lo que nos gusta. Y más pegadito a donde yo me encuentro ahora mismo, que estamos en los estudios centrales aquí de Radio Realejo, pues en la Villa de la Orotava andará por ahí ya Abel Hernández, al que le damos la bienvenida. Hola Abel, ¿qué tal estás? Hola, saludo para todos. Bueno, hoy le vamos a plantear algunas cuestiones y algunas dudas que quedaron pendientes del otro día. Y mira que yo he tenido tiempo durante estos días para pensarme las cosas y a ver cómo lo explicamos. A ver, porque yo siempre digo que la radio es magia, pero el cine también es magia. Porque muchas veces uno dirá, bueno, ¿y cómo se hacen estas cosas? Por ejemplo, de los efectos sonoros, que a veces no tienes nada y dices tú, pues hay que crear un ambiente o un decorado, o incluso no mirarse al espejo, pero traspasar a lo mejor hasta un espejo. Y dirás tú, bueno, ¿y esto cómo se consigue en el mundo del cine? Esto que es una varita mágica y todo el mundo aquí se convierte, hay que venir un mago aquí para hacer un montón de cosas. Yo me he hecho un montón de preguntas estos días, a ver si por ahí ustedes nos dan la solución sin, a ver, tampoco quitarle la gracia y la habilidad, pero por lo menos desvelar algún truco, que luego alguno a lo mejor no llegar hasta el final de la cuestión para mantener después al espectador ahí atento, pero se las ven y se las desean muchas veces para ingeniárselas ustedes. No sé quién de los tres o los tres a la vez pues nos pueden ir contando uno por uno. A ver quién empieza. Esto es como la magia. O sea, sí, pues Barney, adelante tú, empieza tú. Es como la magia, o sea, hay veces que si desvelas el truco, ya después el efecto ya no es el mismo, ¿no? Que te causa cuando lo ves al principio. Y en el cine es igual, o sea, en el cine hay cosas que las ves, y de hecho, muchas veces ocurre que, bueno, el espectador normal medio, pues ve una película y se centra pues en lo que te están contando y poco más. Cuando empiezas a mirar el cine con ojos de, espérate, ¿qué ha pasado detrás? Hay veces que te escapas completamente de la historia porque ves algo que está hecho de una manera que te impacta tanto que te olvidas de la historia y te centras en cómo lo hicieron. Y eso pasa a veces con secuencias, por ejemplo, en las que tú estás viendo un espejo, estás viendo una persona que está reflejada en el espejo y la cámara está grabando un plano totalmente irreal porque tú lo estás grabando y dices, espérate, si la cámara está grabando ese plano en ese espejo, tiene que verse reflejada la cámara. ¿Por qué no vemos la cámara en el espejo, por ejemplo? Y sin embargo estamos viendo lo que está reflejado en el espejo y la cámara no la vemos, ¿no? Pues ese tipo de cosas a lo mejor, si tú lo ves, tú no te das cuenta, pero si te estás fijando en lo que es el cine y los detalles del cine, a lo mejor incluso te olvidas de lo que está ocurriendo y se te queda en la cabeza diciendo, pero ¿y cómo lo hicieron? ¿Y cómo hicieron esto? ¿Y cómo hicieron lo otro, no? Pero bueno, Josep sabe más o menos algunos truquitos de cómo se trabaja este tema. Sí. Mira, un poco vine a cuento porque el otro día, bueno, esta semana, en la TCM estaban reponiendo la película de Coppola, Peggy Sue se casó, que es una película menor, todo el mundo dice, es una película menor de Coppola. La gente, por ejemplo, que le gusta Coppola, cuando ve Peggy Sue se casó, dice, esto no me gusta. La gente que le gusta la ciencia ficción, porque esta es la película de regreso bueno, la rodaron en el año 86, al año siguiente de Regreso al Futuro, que era un poco decir, bueno, estábamos la moda de esas películas un poco de ciencia ficción, de ir de un tiempo presente al pasado y luego al futuro, esas cosas, ¿no? Dice, pues eso vamos a ganar dinero. Y entonces está la gente que le gustaba la ciencia ficción, cuando vio también Peggy Sue se casó, dijo, pero ¿qué es la peor película de ciencia ficción de la historia?
Entonces, pero tiene algo esa película, tiene una magia. O sea, la hizo evidentemente porque se había arruinado Coppola, como se arruinó muchas veces, y entonces había hecho una película con unos estudios zoetrope donde se había gastado millones y hizo Corazonada, que es una bellísima película, y de repente pues no tuvo éxito y fue un fracaso, y entonces tuvo que aceptar pues un encargo, que fue Peggy Sue se casó. Entonces, yo la primera vez que la vi, hace ya muchos años, lo primero que me sorprendió, que es el plano inicial, es que de repente hay un espejo y el plano es frontal al espejo. Y dices, tío, ¿y cómo es que no se ve la cámara? Pero es que además la cámara entra en el espejo, entra literalmente en el espejo y luego vuelve a salir. Y yo me quedé, digo, ¿pero qué ha pasado aquí? Y el espejo no se rompió. Y el espejo no se rompe. Y entonces, además, la película empieza entrando en el espejo y cuando termina la película hay otro plano en que la cámara sale del espejo. Con lo cual nos podemos hacer dos preguntas. Una, ¿cómo técnicamente se hace? Y luego, ¿por qué Coppola, en una película tan sencilla como es Peggy Sue, al lado del Padrino, al lado de 50.000 cosas complicadísimas que él ha hecho, ¿cómo es posible que en Apocalipsis Now, el Apocalipsis Now, por ejemplo, cómo es posible que arranque y termine con un plano tan absolutamente complicado como este, que podía haber dicho y termina la película y gano el dinerito? No, la empieza así y la termina así, con lo cual ya están diciendo, oiga, no es exactamente una película de ciencia ficción, eso es otra cosa. O sea, es entrar en lo que es el reflejo, es decir, yo tengo mi vida y el espejo refleja también otra parte de mi vida. No sé si es más real o menos real. Entonces, ¿cómo me voy a confrontar con mi yo mismo? ¿Cómo hago mi introspección? Entrando en el espejo como Alicia en el País de las Maravillas, ¿no? Te paso ahora a un poco para la cuestión técnica a ver qué es lo que nos dice Basmi. Sí, a ver, realmente ese tipo de efectos hay varias maneras de hacerlo. O sea, realmente se hace de varias formas. Lo fuerte de todo esto es que, bueno, dependiendo de cómo vayas a grabar el plano y de qué es lo que vayas a hacer, pues puedes coger de una manera o de la otra de hacerla, pero que no es fácil. O sea, es muy complejo de hacer algo así sin medios digitales, como fue en la época, ¿no? Por ejemplo, hoy en día, pues mira, incluso hasta yo mismo lo he hecho. O sea, yo, por ejemplo, he cogido un plano en el que una persona está haciendo algo y se ve reflejada la cámara en el espejo. Pues bueno, tú lo que haces es, te colocas en el otro lado del espejo, grabas lo que hipotéticamente se está reflejando y luego, pues con una máscara, borras la cámara y pones el fondo. Y entonces, bueno, pues así puedes borrar la cámara y no hay problema. Si el plano está quieto, no hay ningún tipo de problema, haces una máscara tal y lo pones a hacer sencillo. Pero cuando la cámara se mueve y empieza a hacer cosas más extrañas, pues ahí ya entra en valor otro tipo de cosas. Y más cuando estamos hablando de la época en la que se grabó Peggy Sue se casó, que los efectos no eran tan... o sea, los efectos digitales no estaban para nada como estaban hoy. Sí, tan avanzados, ¿no? Tan avanzados. Que va. No, en aquella época era pura artesanía. Exacto, entonces lo que se hace en ese tipo de efectos, incluso también, por ejemplo, en Terminator 2 también se hizo, o sea, en un plano, ahora lo explico un poco, lo que se suele hacer es duplicar el set. O sea, se coge el set de donde tú estás grabando, la habitación, donde sea, y lo haces 2 veces. Y por un lado, o sea, y lo divides en una pared, y por un lado pones la habitación exactamente igual, pero al revés. Y entonces pones a la persona... Y no pones un espejo, sino lo que le haces es una ventana. Exacto, es un marco vacío. Un marco. Y lo que haces es, metes a la actriz que se le va a ver la cara enfrente, y a la que no, o al actor, y a quien no se le va a ver la cara, lo ves de espalda. Y tienen que sincronizarse perfectamente para que hagan exactamente los mismos movimientos con la misma mano, con todo, para que todo cuadre y que parezca realmente que es un reflejo. Pero no es un reflejo, son 2 personas moviéndose al mismo tiempo, en modo espejo, con 2 sets diferentes, construidos uno a la inversa del otro. Incluso si tiene que haber algo en la pared, tiene que estar escrito al revés, para que parezca que es el reflejo del espejo, ¿no? Y como eso se han hecho cosas, por ejemplo... Sí, pero tienes que hacer esa secuencia que durará, vamos a suponer, 1 minuto, corta, y luego la haces a la inversa el otro minuto igual. No, al mismo tiempo. Al mismo tiempo, Se vale. hace al mismo tiempo. Mientras una persona está haciendo
el movimiento con la mano izquierda, la otra la está haciendo con la mano derecha. Y lo estás haciendo al mismo tiempo grabándolo todo. Al mismo tiempo, exacto. Vale. Y haces el modo espejo. Por ejemplo, en Terminator 2 hubo un momento en el que le están abriendo la cabeza al Terminator y le están sacando una serie de cosas. Bueno, pues en el plano frontal está Arnold Schwarzenegger y la actriz, la que hacía de Sarah Connor, no me acuerdo ahora el nombre de ella, pues estaban los dos de frente a cámara. Y luego, de espaldas, había un robot animatronic en el que se le abría la cabeza y veías por detrás cómo se le abría la cabeza y todo. Y por detrás estaba la hermana gemela de Linda Hamilton, que era la actriz de Terminator 2 y de Terminator. Pues la gemela, porque Linda Hamilton tenía una hermana gemela, la gemela era la que estaba haciendo de contraplano de espalda. Entonces, claro, era como, vale, pues es un espejo, pero no era un espejo, era un marco. Era un marco y con el set construido de dos maneras, ¿no? Hay otro problema también en la película, ¿no? En la película de Sue y tal, ahí pues, el ejemplo tuyo es, bueno, es el espejo y tal, pero creo que no se movía la cámara, se movía poco, pero aquí no, es que físicamente la cámara movida en un traveling se mete a través del espejo y va al otro lado y luego vuelve a salir otra vez hacia afuera. Es que lo puedes una hacer. sincronización de los actores. Bueno, por ejemplo, en Aterriza como puedas mismo. En una película como Aterriza como puedas, hay un señor que baja por unas escaleras y se queda delante de un espejo y se cambia tal y cual, y cuando tú crees que se va a ir, atraviesa el espejo y se viene hacia la cámara y tú dices, pero espérate, no era un espejo. No, estaba cambiándose, mirándose a través de un marco, pero no había espejo, ¿no? Eso yo creo que es la muestra más... Y la mujer estaba en el otro lado mirándolo como si estuviese realmente en el otro sitio. Entonces, él cruza el marco, de hecho, levanta las piernas por encima, como, espérate, que hay un marco aquí, levanta las piernas, él coge a la mujer le da un no sé qué y sale. Pues ahí yo creo que en esa película es donde mejor se puede ver el ejemplo de lo que es un set espejo, o sea, recrear el set en el otro lado y atravesar el espejo, por eso la cámara puede atravesarlo, puede ir hacia adelante, hacia atrás, pero claro, te mueves sobre el reflejo, ¿no? Oye, y hay otro ejemplo también paradigmático y muy divertido, que es con Automarch, en una de las, no me acuerdo qué película era, que además salía con salto de cama y tal, y se ponía a mirar delante de un espejo. Pero no era un espejo, porque detrás estaba otro de los hermanos, vestido exactamente como él, que al principio imitaba todos los movimientos, y el otro decía, pero soy yo, pero no soy yo. Y entonces el otro día, él hacía un gesto, y el otro hacía el gesto, y se giraba, hasta que ya el otro empieza a hacer tonterías y hacer cosas completamente diferentes de las que hacía él. Sí. Pero es que ahí no y Abel, que estás calladito, ¿tú qué dices? A ver. Ya estoy escuchando a la gente, hombre, se aprende todos los días se aprende algo. Uno está aprendiendo hasta que te lleven al 6. Es una presión de la octava. Y uno aprende, escucha perfectamente este tema. Yo lo único que puedo decir es que, como yo el año pasado, pues ya me metí con el After Effects, pues yo he hecho un montón de cositas de estas en el año 2022-23, pero en 1986 la cosa no estaba precisamente para este tipo. Hombre, sí, en Hollywood sí, pero a nivel nuestro, lógicamente, estamos en las catacumbas. Hay una película que es maravillosa, que es Contact, de Robert Zemeckis, en el que, y bueno, y tampoco es que sea tan moderna. Hay un momento en el que un momento de flashback y tal, en el que la niña sube unas escaleras y hay un traveling siguiendo a la niña por las escaleras, llega a un pasillo, sale corriendo, entra en el baño y abre la puerta de donde tiene las medicinas, ¿no? Para el padre y tal. Pues esa puerta es un espejo. Entonces tú ves todo el plano en seguimiento, y cuando la niña va a abrir la puerta de donde están las medicinas, ves como que va a cámara, abre la puerta y ves el armarito de las medicinas y te das cuenta de que todo lo que has visto es un reflejo que está en ese armarito. Y te quedas completamente flipado, porque es como, espera, ¿qué acaba de pasar? ¿Cómo? Y es un plano que todo el mundo se queda distorsionado. Hay veces que hay que lidiar muy bien, porque a lo mejor el artefacto técnico visual es tan grande y tan bestial que te puedes llegar incluso a olvidar de lo que realmente estás viendo y lo que realmente te están contando. Bueno, la palabra magia que has dicho antes creo que es la adecuada, es decir, continuamente hay directores y puesta en escena y tal, que lo que quieren conseguir es el asombro del espectador haciendo
lo que hacían los magos en esas transformaciones que hacían que de repente te quedabas siempre con la boca abierta. Yo creo que siguen con eso. Y además, a pesar de que hemos llegado al momento de lo digital, a ver de que hay otros directores que están intentando otra vez volver atrás y mezclar los efectos artesanales antiguos con los nuevos, que seguramente lo que consigues es mayor sorpresa, porque uno está acostumbrado a lo digital, y entonces el volver otra vez a cosas puramente que son de ingenio, ¿no? Es decir, que simplemente lo que haces es engañar al ojo, que este es el efecto clásico, ¿no? Engañarlo para que creerte que no sé, que es inverosímil, que es imposible que hayas hecho esto, y a lo mejor lo has hecho como hacían los magos, o siguen haciéndolo, ¿no? Con efectos puramente de falsas perspectivas, de espejos donde no los tiene que haber, o donde no tiene que haber, lo ponen en el espejo para que veas otra cosa diferente, etcétera, etcétera, ¿no? Exacto. Hay, por ejemplo, mira, en la época del cine mudo, hay una película, no sé exactamente qué película era, y estamos hablando ya de la época del cine mudo, o sea, años 20, sí, mediados de los 20, finales. Hay una película en la que intentan generar un efecto de terror, y en un solo plano secuencia, sin cortar, ves la cara de una mujer que cambia de una persona normal, incluso apacible, o sea, una señora que tú le ves la cara y dices, Dios, qué buena gente, y sin cambiar de plano, la cara se le empieza a transformar y se convierte en una bruja, pero sin que tú veas que ha habido un corte, sin que tú veas que haya habido una aceleración de nada, sino directamente la cara se le transforma. Hoy en día lo haríamos con un efecto de morphing, pero estamos hablando de los años 20. Entonces, ¿cómo se hizo? Que es lo que todo el mundo se preguntó. O sea, cuando se descubrió ese plano hace no mucho, la gente descubrió como esa se película. suele decir, Barney, eran adelantados a nuestros tiempos. Totalmente. Era flipante ver cómo esa cara de esa señora se transformaba de lo que era una señora normal a una bruja que acojonaba mucho. Entonces, claro, te lo explican y dicen, no, a ver, estaban grabando en blanco y negro. Y por lo visto, en aquella época, claro, tú das con una luz y bueno, que ahí es donde radica la importancia también de saber lo que estás haciendo y con qué cuentas, ¿no? Y conocer todo el medio. Se grababa en blanco y negro, entonces claro, los colores, pues bueno, no se reflejaban, obviamente. O sea, tú iluminas lo mismo un naranja que un verde y bueno, te da a lo mejor un pequeño tono, una diferencia de gris, pero poco más. ¿Qué fue lo que hicieron? Pues pintaron la cara de la señora con pintura fluorescente, y entonces cambiaron la iluminación, iluminaron la cara de la mujer con luces fluorescentes, manteniendo la luz blanca, con lo cual empezaron a resaltarse en la cara esas cosas que no se veían con la luz normal. Pero claro, eso lo puedes hacer cuando está en blanco y negro. Entonces, claro, cuando ves el efecto, te quedas como diciendo, ¿cómo se le está transformando? Y era que lo ha tenido todo el rato, pero ha habido un cambio de iluminación y la ha transformado en un ser completamente diferente sin necesidad de cambiar el plano. Claro, eso sí, porque todo esto procede un poco del siglo anterior, cuando no existía el cine, evidentemente, que era la época en que los espectáculos teatrales, que también llegó un momento a través del romanticismo y tal, que lo que pretendían era engañar al público y sorprenderlo con efectos visuales, que era aprovechamiento sobre todo de falsas perspectivas y de la luz. Es decir, los cambios de luz, de los tipos de colores, de no sé qué, podían transformar una misma escena, la que tú estás presenciando, porque estás en un teatro, la escena la tienes delante, y ellos con los cambios de luces, con los cambios de movimiento de algunos objetos y tal, te transformaban una habitación en otra sin que apenas te dieses cuenta. Y todos esos conocimientos de la dramaturgia teatral fueron los que fueron, digamos, aprovechados y perfeccionados en los primeros años del cine. Y Coppola en Corazonada, y algún día hablaremos de Corazonada, hace unos efectos también de transformación de un ambiente a otro por medios completamente teatrales, que una vez a mí me permití copiarme el efecto en un mediometraje que rodé en los años 90. Pero bueno, otro día hablamos de eso. Sí, pero yo les comento algo. El cine es magia. Sí, mira, hay que echarle imaginación a todo esto. Abel, ¿tú qué opinas? Sí, yo les comento algo. Había un señor cuando exhibí este documental sobre David Carpenter en el puerto,
un señor que al final levanta la mano y me dice, oye, ¿el grupo decía no había muerto? Le dije, sí, claro. Dice, ¿por qué sale en las calles de la Orotava? Le dije, la magia del cine. Y entonces cuando te faltan, no tienes realmente documentos fílmicos para tratar lo que haces, te vas a After Effects, te coge, lo separa, lo traslada y todo lo demás, luego haces una grabación en la calle, que me pegué 1 mes y pico para hacer un par de minutos, y entonces lo que hace es coges en este caso Domingo Cadecido, caminando por la calle donde nació él, o que alguien me dice, pero mire, y él grabó en la Orotava Tarzán. Le dije, no, lo que pasa es que yo fui a la plaza frente al faro, cogí un árbol y entonces trasladé la escena donde se ve un árbol en Tarzán y la puse allí y dice, vale. La o sea, magia, la magia. Ha trasladado a lo amateur, ¿no? Y Pero de esta manera... el problema es que con el paso del tiempo la gente se acostumbra a ver ese tipo de cosas y ya no le sorprende tanto. O sea, sí, buscar la sorpresa en el público cada vez es más complicado, porque vamos a hablar, el primer documento fílmico de los hermanos Lumière que se proyectaba, yo creo que casi hasta en una especie de circo, era como ruedas ambulantes, y era un tren que se aproximaba a la cámara, la gente salía corriendo pensando que el tren se iba a salir de la pantalla para afuera. Era simplemente un plano de un tren acercándose a la pantalla, nada más. O cuando hay disparos, tú te agachas, porque también el sonido es tan fuerte, estéreo, que parece que está allí mismo. Es que todos los avances al principio son muy llamativos, pero después la gente empieza acostumbrándose. Por ejemplo, la generación de ahora obviamente no tiene para nada o sea, ya está acostumbrada a muchísimas cosas. Por ejemplo, vamos a hablar de los efectos especiales de ahora comparados con los efectos especiales de los 80, por ejemplo. Un niño de ahora de 10, 11 años va al cine a ver una película de Marvel y ve esos efectos especiales y dicen, bueno, sí, vale, bien, vale, perfecto. Pero es que esos efectos especiales los hubiésemos visto en el 85 y nos hubiésemos tirado de los pelos, o sea, hubiésemos salido volando del cine. Y hoy en día ya es como, vale, sí, se puede hacer, venga, va, siguiente. Entonces, claro, sorprender al espectador es complicado. Ya, por ejemplo, pasó con Avatar. El efecto, por ejemplo, 3D de Avatar, de ponerse las gafas y ver que había cosas que parecía que salían de la pantalla, la gente era como que flipó y, claro, se convirtió en la película más taquilla de la historia. O sea, cuando consigues sorprender al espectador, vas a tener un exitazo. Pero, ¿cuál es el problema? Que la gente se va a acabar acostumbrando a ese efecto. Yo recuerdo, por ejemplo, cuando vi Salvar al Soldado Ryan en el cine, me quedé, pero totalmente flipado, bueno, todos los que fuimos, con la batalla del desembarco en Normandía, escuchar cómo las balas pasaban de izquierda a derecha por detrás de nosotros en el cine. Y era como, espérate, estoy en medio del tiroteo. Y era una barbaridad. Hoy en día tú dices, oye, ¿dónde están las balas? Que no las oigo. O sea, ya como ya le echas la culpa al del cine por no tenerlo, porque ya estás acostumbrado a ello. Sí. No, pero de vez en cuando hay que ver películas antiguas como esta de Peggy Sue del año 86, porque aunque no te va a sorprender ahora, bueno, no sé si te va a sorprender, es que a lo mejor la gente, yo creo que he leído unas cuantas críticas aquí en los blogs y tal, y nadie habla de ese comienzo y ese final de la cámara atravesando el espejo. Es que no le pasa tanta importancia, pero es que claro, yo me di cuenta y ahora la volví a ver 3 o 4 veces esta escena, y es tan elaborada, tan precisa, tan bonita de ver, que es un placer estético y creo que vale la pena un poco a detenerse en los pequeños detalles. Siguiendo el criterio de Barney. No, simplemente era que me acordé de Abel un día que lo comentaba por aquí, que necesitaba a lo mejor un fondo con pajaritos y te veías tú a Abel pues grabando pajaritos fuera para luego ponerlos en el sitio cuando iba a terminar de grabar, porque no quería poner los efectos sonoros que tenían los clásicos, sino traerlos en vivo de donde él quería que acompañara luego a ese documental. ¿Te acuerdas, Abel, que lo comentaste un día por aquí? Siguiendo el criterio de Barney, efectivamente, Barney, tienes toda la razón del mundo, que la gente hoy está tan acomodada que cuando yo me pegué 2 meses haciendo un corto de 5 minutos de un dinosaurio persiguiendo a mi nieto de 9 años en la escuela del botánico, resulta que hoy le dije, ni se te ocurra enseñar esa nave sino a tus amigos.
y va y le pregunto, ¿y tus amigos? Dice, va. Mis amigos que dijeron, Dinosaurio yo lo he visto 1000 veces, y entonces yo, joder, yo que me he pegado 2 meses para hacer este corto, y van los amigos y dice, eso ya lo he visto ya. O sea, sí, ese criterio, Bani, que ya esta juventud está acomodada a todo esto, que quizás precisamente lo es más normal. el fenómeno del cine, en el sentido de que tú vas aquí a los Cineplex de Alcampo, de aquí del Hurtado San Jerónimo, y solamente ves llenos cuando dan estas películas. Super Mario el otro día, es que yo dije, muchachos, qué cantidad de gente hay aquí, porque tuvimos que llevar a mi nieto, y dice, muchachos, y sin embargo no se da en cualquier otra película. Bueno, está bien que las salas se llenen con esas películas, porque eso hace que los cines no cierren. Sí, no, de hecho, ya podemos ver otras cosas, ¿no? Pero mira, por ejemplo, es curioso como el efecto, por ejemplo, Super Mario, ¿no? Super Mario, por ejemplo, es una película que ha sido un exitazo en taquilla estos 5 días, ha sido, pero vamos, la película más taquilla a nivel mundial, y yo la fui a ver el otro día, la vimos el sábado, y claro, ¿qué es lo que pasa con Super Mario? Pues que muchos de nosotros hemos crecido con Mario. Yo tengo ya 44 años para 45, y yo cuando era un pequeñajo yo tenía la Nintendo y jugaba con el Mario. Entonces, ha jugado con eso, con nosotros, y con los niños de hoy en día que siguen jugando al Mario con los juegos nuevos. Entonces, al final se junta la nostalgia con una película nueva del personaje que a ellos les gusta, y es una película para todos los públicos. Ves una película infantil, pero como está llena de guiños para el resto de la gente, pues te llena. Y al final se ha convertido eso en un exitazo brutal, lo de Super Mario. Aparte que la película es súper divertida. Y vamos entrando en los últimos minutos ya. Sí, yo lo más que me acuerdo de Peggy Sue fue precisamente al cabo del tiempo, te das cuenta, Nicolas Cage aparece aquí, Jim Carrey era porque era el sobrino de Coppola. Justamente, pero Nicolás Coppola. Quizás la que yo seguí, porque luego hacía sus películas a Sofía Coppola, jovencísima, y ahora es una directora. A mí me gustan las películas de Sofía, o sea que tal. Y además, hay una serie de personajes. La Kathleen Turner está imponente en esa película. ¡Hombre! Y es una pena lo que le ocurrió a esta actriz, porque desapareció completamente, y era una estrella, bueno, que era impresionante. Yo me recuerdo verla en el cine con Tras el Corazón Verde, y después La Joya del Nilo, las dos la primera de CMX y tal, que eran súper divertidas, y era un pedazo de actriz impresionante. Y el bombón de los 80, ojo, sí, estábamos todos locos con ella. Sí. Sí, pero son esas actrices que aparecen de una forma rutilante, ¿no? Que rompen completamente el panorama, y de buenas a primeras aparecen, están un tiempo y empiezan a desaparecer y nadie sabe nada de ellas, ¿no? Pasó con, por ejemplo, Amy Gard también, que era la de Top Gun, la actriz de Top Gun también, que era otra que también despuntó y se fue diluyendo y desapareció. Pasó con varias actrices que han estado ahí y después desaparecen. Y también es verdad. En ese caso era una cuestión de salud, porque yo creo que le cambió el físico y luego pues perdería las ganas. Pero también es un poco a lo que vamos. O sea, ese problema no lo tienen los actores, ese problema lo tienen las actrices. O sea, mientras las actrices van haciendo mayores, menos opciones tienen de que las llamen para determinados papeles, con lo cual van desapareciendo y van fichando pues a actrices nuevas, ¿qué tal? Y sin embargo los actores pueden hacerse mayores, que no les falta trabajo. O sea, tú no ves habrá papeles para ellos siempre. Exacto, tú no ves que a Robert De Niro le falte trabajo por ser viejo. Sin embargo, pues actrices jóvenes que estaban ahí, pues les falta trabajo porque lógicamente en plan de, no, es que te llamamos porque eras buena actriz, pero también es que, claro, tu físico era un reclamo. Aunque está cambiando, Eso está cambiando, porque ahora los actores mayores, actores y actrices se están juntando y están constituyendo son productores ejecutivos de sus propias películas. Efectivamente, entonces han mantenido eso. Y hoy mismo hemos visto el otro día al Fraser, al Brendan, que joder, se ha llevado el Oscar mejor actor en La Ballena, o sea, y entonces te sorprende, oye, cómo se ha recuperado este hombre, y un actor que iba para viejo, iba para allá, pues bueno, para las catacumbas, o sea que pues aquí tenemos que bajar el telón ya.
Antes, fe de rata, Kelly McGillis, la actriz de Top Gun, era Kelly McGillis. Pues darle las gracias. No era mi caso. Darle las gracias como siempre por este tiempo de tertulia de cine con nuestros directores, nuestros habituales contertulios. Abel Hernández, te espero en una semanita, cuídate mucho. Oiga, nos oímos. Sí, señor. Josep Vilagelio, lo mismo, un abrazo, muchas gracias. Bien, hasta la semana que viene. Y también hasta la próxima semana. Abasni, Ramos, cuídense mucho. Igualmente, hasta la próxima semana. Bueno, pues aquí lo dejamos en la tertulia del cine y se nos queda ya la despedida y por supuesto darle las gracias como siempre a nuestros buenos amigos por haber participado. Se nos quedan cosas, pero la semana que viene mucho más aquí en esta tertulia de cine aquí en Magazine Norte.